Hola y bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un tema que es, bueno, la cara B del éxito de uno de los grandes motores de nuestra economía, la ciberseguridad en el sector del turismo y el ocio. Un tema vital, la verdad. Tenemos sobre la mesa una guía de recomendaciones muy práctica, elaborada por el Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE, junto con Segitur. Y la misión que tenemos es desgranar por qué este sector es un objetivo tan claro. ¿Y cuáles son las trampas más comunes? Claro. Exacto. Y sobre todo, ¿qué se puede hacer para evitarlo? El objetivo es que la seguridad no sea un dolor de cabeza, sino una ventaja que genere confianza. Vale, vamos a desgranar esto. Porque no es solo tecnología, es proteger el negocio. Exacto. Y es crucial entender por qué el turismo es un caramelo para los ciberdelincuentes. Si lo piensas, es un sector con un volumen altísimo de transacciones. Muchísimo dinero moviéndose. Claro, y maneja constantemente datos personales bancarios, de clientes de todo el mundo. Y a eso súmale los picos de trabajo, el personal temporal que a lo mejor no está tan formado, es la tormenta perfecta. Totalmente. Por eso esta guía es tan pertinente, porque no le habla a las grandes corporaciones, pone el foco en las pymes, en las microempresas, en los autónomos, que son el 90% del sector. Y los más vulnerables, imagino. No solo por falta de recursos económicos para contratar a un experto, sino de tiempo. El dueño de un pequeño hotel o un restaurante es que hace de todo. La seguridad se convierte en una tarea más en una lista que ya es infinita. Para entender esa vulnerabilidad, la guía introduce un concepto que me ha parecido muy útil, la dependencia tecnológica. Es que esa es la clave de todo. No es si usas tecnología, es cuánto depende tu negocio de ella para funcionar. La guía lo divide en 3 niveles que se ven muy claros. A ver, El nivel bajo sería, pues, una pequeña casa rural, por ejemplo. Gestiona reservas por teléfono, usa un email para confirmaciones y tiene una web súper sencilla, casi un folleto digital. informativa, sin más. Eso es. Su dependencia es baja. Entendido. Luego, en un nivel medio, podríamos poner a una agencia de viajes pequeña. Ahí ya no es solo un email. Seguramente usan herramientas colaborativas, una base de datos de clientes un poco más seria, y la web ya es interactiva, con formularios. Ya hay más chicha, claro. Ahí la cosa ya se complica un poco más si algo falla. Y en el nivel alto. Ahí está la gran mayoría del sector hoy en día. Un hotel, un restaurante con reservas online, una empresa de alquiler de coches, su negocio es digital. Claro, las ventas son online, tienen pasarelas de pago, intranet para empleados, se conectan con Booking. Exacto. En este nivel, un fallo tecnológico no es un simple inconveniente, es un parón total del negocio. La conclusión es evidente. Cuanta más digitalización en la gestión de clientes, reservas y sobre todo pagos, mayor es el riesgo. Y aquí es donde se pone de verdad interesante, porque cuando hablamos de riesgos, no es el hacker de película. Para nada. La guía deja claro que las amenazas son mucho más mundanas y se cuelan por las rendijas más cotidianas. Las agrupa por lo que llama vectores de ataque. Que es, básicamente, cómo intentan entrar, ¿no? Eso es. Y el rey indiscutible, la autopista principal, sigue siendo el correo electrónico. Pero, ojo, combinado con la ingeniería social. Lo fascinante es que el ataque no va a la máquina, Va a la persona. a la psicología. Ahí le has dado. Se explota la confianza, la prisa, el miedo, el respeto a la autoridad. Y los ejemplos que da la guía son para echarse a temblar por lo creíbles que son. El fraude del CEO es un clásico. Un clásico. Ponte en situación. Alguien de administración, en plena temporada alta, recibe un email que parece de su jefe. El logo, la firma, todo cuadra. Y el tono es de urgencia. Necesito una transferencia ya, confidencial para cerrar un acuerdo. La presión es enorme. Y la gente pica. Claro que pica. Es un ataque muy bien preparado. Saben a quién dirigirse. Y hay otro todavía más civilino, el fraude de RRH. Uf, ese es terrible. El Departamento de Recursos Humanos recibe un email que parece de un empleado y pide, muy amablemente, que la nómina de ese mes se la ingresen en una nueva cuenta. Como no haya un protocolo de verificarlo por teléfono, el sueldo de ese trabajador acaba en el bolsillo del estafador, directamente. Es increíble la sencillez. Y luego está el falso soporte técnico que lo hemos oído 1000 veces, pero sigue funcionando. La llamada de alguien que dice ser de Microsoft o del informático, alertando de un virus gravísimo. Y te piden acceso remoto para solucionarlo. Y en el momento en que se lo das, han secuestrado tu equipo. Estos fraudes buscan dinero directo.
Pero hay otra amenaza que va a otra cosa, a la extorsión. No quieren robarte, quieren secuestrarte el negocio entero. Y ahí la estrella es el famoso ransomware. El temido ransomware. He oído historias de terror sobre esto. Pues imagina a esa casa rural del principio. Un empleado abre un adjunto que parecía una factura. Y de repente, ¡pum! Todos los ordenadores bloqueados. Todo cifrado, las reservas, la contabilidad. Todo. La empresa está paralizada. Y en la pantalla una nota de rescate. Piden un pago, normalmente en criptomonedas, para devolverte tu información. El impacto no es solo económico, es psicológico. Y la reacción natural de mucha gente debe ser: pago lo que sea. Y ese es el peor error. La guía es tajante en esto. Nunca, nunca se debe pagar el rescate. Y no es solo porque no tengas garantías de recuperar los datos. Ah, ¿no? Es que al pagar te estás identificando como un objetivo que cede. Te ponen en una lista de clientes fáciles que se vende entre ciberdelincuentes. Estás comprando un boleto para que te vuelva a pasar. Entendido. El correo es la puerta de entrada porque se basa en engañar a la persona, pero supongo que también hay ataques más directos, que van a por el escaparate digital, la propia página web. Efectivamente, la web es la recepción virtual del negocio y está expuesta 24/7. La guía menciona varios ataques. Uno muy llamativo es el defacement. ¿El qué, perdona? Defacement. Imagina que un cliente entra en la web de un hotel para reservar y en lugar de las fotos de las habitaciones se encuentra un manifiesto político. El daño a la imagen es devastador. Inmediato. Y luego está el ataque de denegación de servicio, el DOS, que puede hacer un daño económico brutal. Es como si 1000 personas intentaran entrar por la misma puerta a la vez. ¿Y colapsan el sistema? Eso es, inundan el servidor con tantas peticiones falsas que la web se cae. Nadie puede acceder, nadie puede reservar. Si te pasa eso un viernes de julio, las pérdidas son enormes. Pero el peor escenario, sin duda, tiene que ser la fuga de información. Que te roben la base de datos de clientes, nombres, correos y, en el peor de los casos, tarjetas. Ahí las consecuencias son catastróficas. Pérdida total de confianza, posibles sanciones millonarias por protección de datos, la reputación queda destrozada. Y esto nos lleva a la pregunta clave. ¿Por qué pasan estas cosas en las webs? Pues fíjate que no es magia negra. La guía señala que la mayoría de las veces se debe a fallos de seguridad muy, muy básicos. Espera, ¿me estás diciendo que la mayoría de hackeos no son de un genio, sino que se aprovechan de que el dueño no ha hecho clic en actualizar? ¿Suena casi demasiado simple? Pues en gran medida es así. La causa número 1 son las vulnerabilidades no parcheadas. Usar una versión antigua de WordPress o de sus plugins. Esos agujeros de seguridad son públicos y hay bots escaneando Internet buscando webs vulnerables para atacarlas automáticamente. O sea que es un ataque masivo y automatizado. Totalmente. Y a eso le sumas malas configuraciones, como usar contraseñas tipo hotel 1234 para administrar la web o no tener un captcha en los formularios. Entonces, ante este panorama que parece tan abrumador, ¿qué puede hacer el dueño de ese restaurante o esa agencia? ¿Cómo se defiende uno de todo esto sin un gran presupuesto? Aquí la guía se vuelve muy útil, porque las contramedidas que propone son, en su mayoría, asequibles y de sentido común. Se basan en crear procesos. Procesos, no solo comprar un antivirus. Exacto. Para el correo, la regla de oro es la verificación por un segundo canal. Llega un email pidiendo una transferencia urgente. Se coge el teléfono y se llama a la persona que supuestamente lo ha enviado. Con esa simple llamada, el 99% de los fraudes se desmoronan. Y supongo que también entrenar un poco el ojo, ¿no? Desconfiar de la urgencia, de la confidencialidad. Fijarse en los detalles, si la dirección del remitente es rara, si la redacción es extraña. Claro, pero como dices, en el fragor de la batalla diaria es fácil que se te pase. Por eso debe ser un proceso, un hábito. Y contra el ransomware, la medida estrella es inequívoca. Copias de seguridad, el famoso backup. Copias periódicas de todo lo crítico. Y esto es fundamental. Guardarlas en un sitio que no esté siempre conectado a la red. Así, si te cifran los datos, puedes restaurar la copia y seguir operando sin ceder al chantaje. Y para la página web, la lógica es la misma: prevención y mantenimiento. La guía insiste en mantener el software actualizado, pero eso a veces da miedo, el miedo a tocar algo que funciona. Es una preocupación muy real.
La recomendación es no actualizar a ciegas. Primero, tener siempre una copia de seguridad de la web antes de tocar nada. Y si no se tienen los conocimientos, esta es una de las áreas donde vale la pena invertir en un pequeño contrato de mantenimiento. Es un seguro mucho más barato que el coste de un incidente. Tiene todo el sentido. Y la guía menciona otras dos cosas que ya son casi un estándar. El certificado SSL, el candadito verde que da confianza. Exacto. Contraseñas fuertes, a poder ser con un segundo factor de autenticación. Esas medidas, junto a un CAPTCHA, levantan una barrera muy sólida contra la mayoría de ataques automatizados. Se trata de ponérselo un poco más difícil. Hay una última categoría de amenazas que la guía destaca por ser muy específica del sector. Los fraudes en los propios métodos de pago. Sí, y aquí los engaños son muy elaborados. La guía describe dos casos muy claros. El primero, el de las transferencias o cheques sin fondos. A ver, cuéntame. Un estafador hace una reserva grande, envía un justificante de transferencia que es falso, o un cheque de un banco extranjero. El hotel confía y da el servicio. Para cuando se dan cuenta de que el dinero nunca llegó, El estafador ya ha desaparecido. y la pérdida se la come el hotelero. El otro caso es el de las tarjetas robadas. Eso parece casi imposible de parar. Es muy complicado. Compran datos de tarjetas en la web oscura. Hacen la reserva, disfrutan del servicio. Y semanas después, el titular legítimo de la tarjeta denuncia el cargo y el banco se lo anula al comercio. Y de nuevo la pérdida para el negocio. Entonces, ¿qué se puede hacer ahí? Pues la guía da algunas pautas. Recomienda usar pasarelas de pago modernas que tengan sistemas de detección de fraude. De estas que analizan cada transacción y le dan una puntuación de riesgo. Ah, ya. Según el país de la tarjeta, el importe. Eso es. Y también formar al personal de recepción para que detecte señales de alerta. Un cliente que intenta pagar con varias tarjetas que son rechazadas, por ejemplo. Al final, lo que nos revela esta guía es que la ciberseguridad no es tanto una batalla tecnológica, No, es una guerra de procesos. totalmente. El 90% de los ataques exitosos no son por hackers geniales, Sí. son por un proceso roto. Una transferencia que no se verificó, una actualización que no se hizo, una copia de seguridad que se olvidó. O sea que la ventaja no está en tener el software más caro, sino los protocolos más robustos y el equipo más concienciado. Esa es la síntesis perfecta. La ciberseguridad no es un producto que se compra, es una cultura que se construye. Un proceso continuo de vigilancia, mantenimiento y formación. Porque las amenazas cambian cada día. No es un gasto, es una inversión en la continuidad del negocio. Y en la confianza del cliente, que es el activo más valioso de todos. Sin duda. Pues ha sido un análisis increíblemente útil. Gracias por acompañarnos en este examen a fondo. Un placer. Y si me permites, me gustaría dejar un pensamiento final en el aire, inspirado en un concepto que la guía apenas menciona, pero que es el futuro: los destinos turísticos inteligentes y seguros. Adelante. Hemos hablado de cómo se protege una empresa individual, pero a medida que los destinos se vuelven más inteligentes, más conectados, con wifi público, apps de la ciudad, sensores, surge una nueva dimensión. La pregunta que queda es: ¿de quién es la responsabilidad de la ciberseguridad de todo un destino turístico? ¿Y qué nuevos riesgos sistémicos podrían aparecer cuando el hotel, el restaurante y el museo de una ciudad están todos interconectados, quizá en la misma red inteligente?